Buenas noches, profesora y compañeros oyentes. Nosotros somos el equipo 3 conformado por Ximena Cunha, Luis Delgado, Helen Díaz, Angie Mamani y Renato Paredes. El tema elegido para este informe de expediente es el procedimiento acelerado en el proceso contencioso laboral. ¿Será una solución para la celeridad procesal? Vamos a verlo. Sobre el caso elegido, el sistema de justicia laboral en el Perú históricamente ha sufrido de lentitud, lo que generaba frustración y retrasaba la efectividad de las resoluciones. Para abordar esto, en 2010 se promulgó la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29.497. Esta ley marcó un cambio radical buscando acelerar los juicios laborales a través de un procedimiento acelerado y principios claves como la oralidad, la inmediación, la concentración y la economía procesal. Pero realmente la nueva ley logró la agilidad deseada. Vamos a revisarlo. Para entender cómo la nueva ley busca transformar la justicia laboral, analizamos la casación laboral número 3654-2023 Lima. Este caso involucra al Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú contra Telefónica del Perú SAA. El sindicato demandó la nulidad del fraccionamiento vacacional impuesto de manera unilateral por la empresa, buscando que esos días se reconocieran como suspensión imperfecta de labores. La Corte Suprema ratificó que el fraccionamiento de vacaciones no puede ser impuesto unilateralmente por el empleador. El consentimiento del trabajador debe ser de manera expresa. Esto para proteger así el derecho del trabajador a disponer de su libre descanso. Además, la Corte Suprema desestimó el argumento de Telefónica sobre una supuesta falta de motivación en la sentencia de vista, subrayando la importancia de una motivación judicial exhaustiva y fundamentada. Esto, según la nueva ley, previene dilaciones por recursos basados en defectos formales y contribuye a la celeridad procesal. La correcta interpretación de las normas laborales en este caso también sientan un precedente claro, lo que ayuda a dinamizar futuros procesos similares. Este caso demuestra cómo la nueva ley, con sus principios de tutela jurisdiccional efectiva, la oralidad y la concentración y la simplificación procesal, contribuyen a una justicia laboral más rápida y equitativa, validando la autonomía del trabajador y fortaleciendo la seguridad jurídica. La Sala Suprema concluyó que la imposición unilateral del fraccionamiento vacacional por Telefónica vulneró los derechos de los trabajadores. La evidencia presentada por el sindicato, que incluían los correos electrónicos de disconformidad, fue crucial. Los argumentos de Telefónica fueron desestimados por falta de pruebas de un acuerdo genuino entre las partes. Este fallo reafirma la importancia de un acuerdo mutuo en el disfrute y fraccionamiento de las vacaciones, consolidando la protección de este derecho fundamental. Es así que la celeridad en este contexto y caso concreto no solo es la rapidez, sino la calidad en la administración de justicia, asegurando así y de esta manera que los derechos de los trabajadores sean reconocidos y protegidos sin dilaciones injustificadas. Doy pase a mi siguiente compañera y veremos un poco más a fondo cómo este caso tiene mayor relevancia. Bien, ahora hablaremos sobre la etapa postulatoria de este proceso, ¿no? Tanto Telefonía del Perú como el Sindicato Unitario de Trabajadores presentaron sus pretensiones, fundamentos y pruebas ante el juez. El sindicato demandó la nulidad de fraccionamiento vacacional impuesto unilateralmente por la empresa, alegando pues así su vulneración de derechos laborales y debido proceso. Además, de solicitar pues una indemnización por incumplimiento del contrato. Por su parte, Telefonía defendió la legalidad de su accionar, argumentando que el fraccionamiento era válido porque según ellos había una normativa vigente en ese momento. Durante esta etapa, cada parte expuso sus argumentos, sustentos jurídicos, aportando así no solo documentación, sino también pruebas que respaldaban pues, su posición. El juez, con toda esta información, pudo pues, identificar puntos de controversia y encaminar el proceso para poder solucionar el conflicto, ¿no?
Así pues, en la etapa postulatoria fue clave delimitar el debate y garantizar que ambas partes tuvieran una igualdad de oportunidad para poder defender sus derechos. Doy paso a mi siguiente compañero. Ok, continuando con la exposición, hablaré sobre la fundamentación normativa y doctrinaria. El derecho al descanso vacacional se encuentra reconocido en el artículo 23 de la Constitución Política del Perú, como parte del respeto a la dignidad del trabajador. Este derecho no solo garantiza el reposo físico del trabajador, sino también su bienestar emocional y familiar. Desde esta perspectiva, cualquier limitación o alteración de su ejercicio debe sujetarse al principio de razonabilidad y a una interpretación conforme con los derechos fundamentales laborales, por lo que su fraccionamiento no puede responder a una decisión arbitraria del empleador. En el plano legal, el decreto legislativo número 713 dispone que en su artículo 17 que el descanso vacacional solo puede ser fraccionado a solicitud escrita del trabajador. Esta disposición, reforzada por el artículo 19 del Decreto Supremo número 012-92-TR, exige que exista un acuerdo entre las partes, no bastando la sola voluntad del empleador. Incluso la normativa más flexible, como el Decreto Legislativo número 1405, mantiene como presupuesto básico el consentimiento expreso del trabajador sin conferir al empleador la facultad de imponer unilateralmente el fraccionamiento. Finalmente, la doctrina especializada y los principios generales del derecho del trabajo respaldan la tesis de que el fraccionamiento unilateral resulta inválido. El principio properario exige optar por la interpretación más favorable al trabajador. La primacía de la realidad impide disfrazar como acuerdo lo que fue una imposición y la irrenunciabilidad de los derechos del empleador. Le doy pase a mi siguiente compañero. Gracias, Ximena. Bueno, le toca a Renato. Adelante, Renato. Bien, buenas noches. Continuando con la fundamentación de los hechos. Bien, en primera instancia tenemos la demanda por fraccionamiento forzado, ¿no? La demanda en este caso fue el día 22 de febrero de 2021, la cual solicita la anulación del fraccionamiento vacacional del 2020. En este caso por días específicos, interpuesta por la empresa sin mutuo acuerdo. Se busca que estos días se consideren suspensión imperfecta de labores y no las vacaciones como había indicado Telefónica del Perú, y que esa calificación se aplique a futuros fraccionamientos de no consentidos, ¿no? Luego se dio las pruebas de conformidad. Las pruebas de conformidad, la parte demandante presentó como correos electrónicos demostrando la disconformidad de los trabajadores de la política de vacaciones para todos. Como hemos visto, en este caso, la empresa había indicado que sí había solicitado o sí le había dicho a sus trabajadores que podían tomar la opción. Ellos indican que no, ¿no? Y en este caso, el rechazo de la empresa a dicha disconformidad, lo que fuerza el argumento de la imposición unilateral frente a la falta de voluntariedad requerida por el fraccionamiento. Por último, el recurso de casación de Telefónica. Telefónica del Perú interpuso recurso de casación con fecha 18 de noviembre del 2022 contra la sentencia de vista. Se fundamenta en la infracción normativa del artículo 139.3 de la Constitución debido proceso y motivación aparente, y la interpretación errónea de los artículos 14 y 17 del Decreto Legislativo 713 sobre vacaciones. En este caso, la empresa argumenta que la sentencia carece de una motivación adecuada al no considerar cada caso individual y que el ofrecimiento vacacional fue una opción y no una imposición. Además, sostiene que la Sala Superior interpretó restrictivamente las normas al exigir una solicitud escrita para el fraccionamiento, ignorando la facultad del empleador para proponer la oportunidad del goce vacacional conforme al decreto legislativo 713. Doy pase a mi compañera. Gracias, Renato. Bueno, en la fundamentación de derecho nos vamos a referir como primer punto al principio de primacía de la realidad. Este principio establece que en caso de discrepancia entre lo formal y lo que realmente ocurre, debe prevalecer la realidad de los hechos.
La Corte Suprema determinó que el supuesto consentimiento al fraccionamiento vacacional no fue libre ni expreso y que la imposición vulneraba este principio fundamental en materia laboral. Como segundo punto, también nos referimos a la negociación y consentimiento en el fraccionamiento vacacional. Conforme al decreto legislativo número 713, el fraccionamiento del descanso vacacional solo es válido si existe solicitud escrita y expresa del trabajador. La Corte reafirma que el empleador puede proponer fechas, pero no imponerlas de manera unilateral. Como tercer punto, también nos referimos a la irrenunciabilidad de derechos laborales. El derecho al descanso vacacional es irrenunciable, según la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo número 728. Por lo tanto, el empleador no puede reducir, limitar o modificar este derecho sin el consentimiento del trabajador. Y finalmente, nos referimos a la restricción del recurso de casación. La nueva Ley Procesal de Trabajo establece que el recurso de casación no permite revisar nuevamente los hechos o pruebas, sino únicamente verificar si la norma jurídica fue correctamente interpretada o aplicada. Por lo tanto, Telefónica pretendió revalorar hechos ya aprobados, lo cual fue declarado improcedente. Le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias, Ángel. Bueno, en este caso hablaré sobre la segunda instancia. La resolución de la segunda instancia emitida el 4 de noviembre del 2022 confirmó la sentencia de primera instancia que declaró infundada la demanda del Sindicato de Trabajadores de Telefonía del Perú. La sala valoró especialmente la prueba documental presentada, como los correos electrónicos donde los trabajadores presentaban su rechazo al fraccionamiento vacacional impuesto unilateral por la empresa. Esta confirmación demuestra que los argumentos iniciales eran sólidos y que respetó el debido proceso, desde la primera etapa dejando la evidencia que no fue necesario un análisis nuevo, extensivo para ratificar la decisión. En cuanto a la motivación de la resolución judicial, la Sala Suprema determinó que la asistencia de vista no vulneró el derecho al debido proceso, ya que respondía adecuadamente a las alegaciones especiales de las partes. Este punto es relevante porque reafirma que la motivación no solo es un requisito formal, sino una garantía fundamental que permite entender, controlar y eventualmente cuestionar las decisiones judiciales. La resolución fue considerada eficientemente fundada, cumpliendo con los estándares constitucionales exigidos. Uno de los aspectos más debatidos fue la interpretación del decreto legislativo número 713, específicamente de los artículos 14 y 17, referidos a la oportunidad y fraccionamiento del descanso vacacional. La Corte concluyó que si bien el empleador puede proponer el fraccionamiento, no puede imponerlo. Esta interpretación protege la voluntad del trabajador, resaltando que el derecho al descanso vacacional es irrenunciable y libre de disposición, por lo que cualquier fraccionamiento no requiere su consentimiento expreso y previo acuerdo entre las partes. Finalmente, se determinó que la imposición unilateral de fraccionamiento por parte de la empresa constituye una práctica ilegal sustentada por frases interpretativas como todos saldremos de vacaciones y desestimando la disconformidad de los trabajadores. La consecuencia jurídica fue calificar esos días como una suspensión imperfecta de labores, lo que implica que el trabajador mantiene su remuneración sin haber prestado servicios, pero sin que esos días sean considerados vacaciones válidamente gozadas. Esto sienta un precedente importante para proteger a los trabajadores y prevenir futuros abusos del empleador. Le doy pase a mi siguiente compañera. Gracias, Ximena. Sobre aportes y experiencias. Debido proceso y motivación judicial, el caso demuestra la importancia de que las resoluciones judiciales estén debidamente motivadas. La Corte Suprema reconoció que la sentencia de la Sala Superior analizó correctamente los hechos y pruebas, descartando la alegación de motivación aparente de Telefónica. Esto evidencia la necesidad de que las decisiones judiciales respondan de manera clara a los argumentos de ambas partes. Por otro lado, el expediente enseña que la interpretación de normas laborales debe hacerse siempre en favor de la protección de los derechos del trabajador, aunque el empleador tiene ciertas facultades directrices.
estas no pueden sobrepasar los límites que protegen los derechos fundamentales, como la libre disposición del descanso vacacional. Como tercer punto, vemos que los correos electrónicos en los que la empresa comunicaba la obligatoriedad de las vacaciones fraccionadas fueron determinantes para evidenciar la imposición. Esto demuestra que la documentación y evidencia escrita son esenciales en los procesos judiciales y que los trabajadores y sindicatos deben conservar todas las comunicaciones relevantes para poder sustentar sus reclamos. La actuación del sindicato fue fundamental para defender los derechos colectivos frente a una política empresarial que afectaba a muchos trabajadores. Este caso resalta la importancia de la organización sindical como mecanismo de protección colectiva en el ámbito laboral. Finalmente, aunque el proceso tomó un tiempo razonable, el trámite bajo la nueva Ley de Protección al Trabajador permitió una resolución más ágil en comparación con la legislación anterior. La Corte Suprema emitió su decisión definitiva en diciembre de 2024, tras la presentación de recurso en noviembre de 2022, mostrando un avance en la eficiencia de la justicia laboral. Le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, en conclusión, la casación laboral 03654 de 2023 deja claro que el fraccionamiento vacacional no puede ser impuesto unilateralmente por el empleador, sino que requiere pues un acuerdo y consentimiento expreso por escrito del trabajador. Eh, la Corte Suprema valoró las pruebas de disconformidad presentadas por los trabajadores, recalcando que las responsabilidades de probar el acuerdo recaen en la empresa y que no basta con solo notificar los periodos de vacaciones. Además, la sentencia destaca la importancia de que las sesiones judiciales están bien fundamentadas y responden a los puntos claves, reafirmando el rol fundamental de los sindicatos en la defensa, pues, de los derechos laborales de los trabajadores, ¿no? Este caso demuestra el rigor y la seriedad del sistema judicial peruano en materia laboral, asegurando así que ambas partes puedan presentar pues sus argumentos y garantizando pues la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso de ambas partes, ¿no? Doy pase a mi siguiente compañero. Bien, con respecto a las recomendaciones. Primero, la empresa, a través de sus áreas de recursos humanos, deben revisar y ajustar sus políticas de vacaciones y es fundamental que estas políticas se alineen estrictamente con el decreto legislativo número 713, especialmente en lo que respecta al fraccionamiento vacacional. En segundo lugar, los abogados que presenten recurso de casación por defectos en la motivación de sentencia deben ser más específicos. No basta con afirmar una vulneración al debido proceso. Es necesario demostrar clara y específicamente cómo las sentencias adolecen de una motivación aparente o insuficiente. En tercer lugar, los trabajadores deben reconocer y fortalecer el rol fundamental de las organizaciones sindicales. Los sindicatos son herramientas efectivas para la defensa de sus derechos laborales. A través de la acción colectiva sindical, es posible impugnar exitosamente prácticas empresariales que vulneren la normativa laboral, como se vio en el caso que hemos presentado. Finalmente, el Poder Judicial debe acelerar la implementación y capacitación en la nueva Ley Procesal del Trabajo, que solamente llega hasta cierto sector del país, y debe expandirlo a todas las jurisdicciones. Es vital agilizar los procesos laborales mediante mecanismos como la oralidad, la concentración de etapas procesales y la inmediatez, como hemos visto en el caso presente, para proteger de manera efectiva los derechos de los que pueden estar siendo vulnerados. De esta manera, terminamos ya nuestra exposición y presentamos algunas de las referencias bibliográficas que hemos escogido para este caso y en las que hemos fundamentado el informe de expediente, y agradecemos por su atención. Muchas gracias y hemos concluido oficialmente nuestra exposición.